Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento la palabra de Dios, esa palabra de Dios que quiere transformar y cambiar nuestra vida, esa palabra de Dios que nos debe y puede ayudarnos a cambiar. Muchas veces nosotros nos encontramos haciendo ciertas críticas a nosotros mismos, a la sociedad, el comportamiento nuestro, cómo nos comportamos, de qué manera nos manejamos en esta vida. Y vemos que a veces hay una tensión creciente, una agresión también creciente, una agresión física, verbal, ¿no? Una agresión psicológica. Es una sociedad tensa que a veces vivimos. Por cualquier cosa estallamos, cualquier cosa nos hace pelear. Estamos viviendo en una tremenda inseguridad muchas veces, por todas las cosas que nos suceden, por la inseguridad, por los robos, por las cosas por la violencia en las calles que se desata por nada se desata una violencia. Uno podría preguntarse, pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en cada uno de nosotros? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando contestamos con una agresión peor a lo que nos ha pasado, cuando no toleramos que nadie en la calle o en donde fuere se equivoque o nos roce o pasa cualquier cosa para desatar una tormenta, que sabemos en qué momento empieza, pero no sabemos cómo termina y de la manera en que termina, y a veces termina tristemente, violentamente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los cristianos? Por lo menos los cristianos, los creyentes católicos, por lo menos nosotros, es meternos en la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es el deseo del Señor para con nosotros? ¿Qué quiere que hagamos nosotros en esta sociedad? ¿Y dónde encontramos esa palabra de Dios? En la Biblia. Encontramos la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos pide, que nos ruega, que nos convoca a vivir fraternalmente. Si nosotros como creyentes viviéramos fraternalmente, la sociedad cambiaría. No digo de golpe y de repente. Es un proceso ese cambio, pero tenemos que hacerlo, que comenzar a hacerlo. Dice en la carta primera de San Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8, habla de cómo debe ser nuestro comportamiento fraternal entre hermanos, entre nosotros, cómo debe ser. Y dice San Pedro, en fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. Miren, en 2 renglones, todo lo que nos da, todas las cosas que nos da para poder vivir de una manera diferente. Vivan todos unidos. No se puede vivir escandalosamente dividido. No se puede vivir sembrando siempre el odio y la división. No se puede, no se avanza. Desunidos no avanzamos a ninguna parte. Compartan las preocupaciones. Sentir que el dolor del otro, compartir nuestras preocupaciones unos con otros para poder ayudarnos. Eso se llama misericordia. Ser misericordioso. Mi corazón late con el del otro. Mi corazón siente junto al otro. Si no somos misericordiosos, no somos humanos tampoco, podríamos decir. Porque deberíamos ser más humanos y muchas veces, y aquellos que deberían mostrar cierta misericordia con los más vulnerables, con los pobres, con los que están apartados, ¿no? Con los discriminados, la misericordia. Compartan las preocupaciones de los demás. Ámense como hermanos. Miren las afirmaciones que hace. Vivir unidos, compartir las preocupaciones, amarnos como hermanos, sean misericordiosos, y termina con esto, y humildes. La humildad es la virtud esencial, porque la humildad es lo que me hace reconocer a mí que necesito del otro, que no puedo estar enfrentado con el otro, porque como dice, el otro es mi hermano. Somos hermanos. Vivir en la humildad. Entonces, la palabra de Dios de esta carta de San Pedro en este día nos llama a nosotros a vivir en la unidad, compartir las preocupaciones, amarse como hermanos, ser misericordiosos y humildes. Y dice San Pedro, no devuelvan mal por mal,
ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Es como la ley del talión del Antiguo Testamento, ¿eh? Vos me hiciste esto, yo te hago lo otro, te devuelvo lo mismo. Mi venganza es lo mismo, vos me hiciste aquello, yo te hago esto igual. No se termina nunca. Esa espiral de odio, de violencia, si devolvemos de esa manera, no se termina nunca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por lo menos los creyentes, los cristianos, cortar esa cadena de violencia, cortar esa espiral, no devolver el mal por mal, el mal por el mal, ni injuria por injuria. A mí me injurió, yo lo hago lo mismo. A mí me injurió, yo lo repito. Él hizo conmigo esto, yo hago conmigo lo otro. Porque nosotros, en cambio, dice, devuelvan con bendiciones. Pero claro, todo esto necesita un cambio. No es que yo lo voy a hacer de un día para otro. Necesito una conversión a Dios, una conversión a ese camino que me muestra el Señor, ese camino de la unidad, de compartir las preocupaciones, de amarnos como hermanos. No se improvisa esta actitud. Debemos aprender a vivir de esta manera. No es que de un día yo me levanté y digo, hoy voy a ser misericordioso. Es un proceso que tenemos que hacerlo. No devolver mal por mal, tenemos que cambiar esa actitud, ese corazón, injuria por injuria, no pelearnos más, se terminó. Respetémonos mutuamente. Y dice San Pedro en su carta, en su primera carta, el que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal. Está citando al Salmo 34. Claro. Dice Santiago, la lengua es el arma más poderosa que tenemos. Si dominamos la lengua, dominamos todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida. Con la lengua podemos hacer el bien más grande, pero también podemos llevarnos a la violencia más grande. Y dice, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Para convertirnos, para cambiar, para no devolver mal por mal, injuria por injuria, debemos guardarnos, cambiar, transformar, convertirnos, guardar nuestra lengua del mal. Es decir, basta de hablar mal, basta de crear violencia con mi palabra, basta de llevarlo a la violencia. No debemos, cada vez que nos dirigimos a los otros, gritar a los gritos, insultar, bajarnos al otro. Si el otro me insulta y yo lo insulto, me estoy bajando al otro. Yo tengo que responder con cierta altura. Si desean gozar de días felices, guarden su lengua del mal, sus labios de palabras mentirosas. Apártense del mal, dice, y practiquen el bien. Apartarnos del mal y practicando el bien. Busquen la paz y sigan tras ella. Miren. Buscar la paz, ahí llegamos. Todo esto es para encontrar la paz en mi corazón, la paz en nuestras calles de Salto, la paz en nuestra familia, la paz en nuestro lugar de trabajo, un ambiente que sea relajado, estar bien ahí. Esa paz en el mundo que tanto necesita hoy, en los lugares de violencia, ¿no? Todos los días aparece un lugar, ahora Madagascar. Miren ustedes la violencia. ¿En cuántos lugares? Medio Oriente, en Ucrania. Muere todos los días inocentes. Bueno, necesitamos la paz. Para eso no podemos devolver un ataque con otro ataque, porque no se termina nunca. Porque los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos están atentos a su plegaria, pero Él rechaza a los que hacen el mal. Rechazan a los que hacen el mal. Sencillamente, en este día de hoy, día de los santos ángeles custodio, esos ángeles que ha puesto el Señor en nuestra vida para que nos cuide, nos guarde, nos proteja, vamos a decir, ayúdanos, ángel querido de la vida, mi ángel custodio que nos ayude a cada uno de nosotros a encontrar ese camino de la paz,
ese camino de la armonía, de la unidad, de la misericordia, tratar de ser manso y humilde de corazón como Jesús quiere. Muchas gracias, que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves si Dios quiere. Vivero El Ceibo, Libertad 78, entre Vieites y Ascuénaga. Árboles, arbustos, plantines, plantas de interior y mucho más. Abierto de martes a sábados, de corrido de 8 a 17 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Pagando en efectivo tenés un 10% de descuento. Además, con la compra participás del sorteo semanal de una orden de compra por 20.000 pesos. Seguinos en nuestro Instagram, Vivero El Ceibo, nuestro Face, Ramón Ceibo. Recordá, Vivero El Ceibo, Libertad 78.